carajo. Voy a tachar esto. Espera. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Eh, Hoy tenemos que desarrollar dos clases, la hemorragia digestiva alta y la clase de úlcera gastroduodenal. Si tienen alguna duda, me tienen que activar el micrófono y preguntarme, porque yo no les puedo, o sea, no puedo ver lo que escriben, porque no manejo muy bien este tema de la computadora. Bueno, la hemorragia digestiva alta es una enfermedad que abarca o sea, desde el tracto gastrointestinal, desde la boca, ¿verdad? Hasta el ángulo, hasta antes del ángulo de Treitz. Y se manifiesta de forma diferente y la forma en que pueden manifestarse es por medio de la hematemesis, que es una sangre roja rutilante, o sea, que escupe o vomita una sangre roja rutilante el paciente o rojo oscuro, ¿verdad? Cuando vemos que la coloración es un poquito más oscura de lo que elimina, significa o puede darse a entender de que ese sangrado ya no es activo, o sea, que sangró en un momento, pero que actualmente ya no es más, ya no está de forma activa, ¿verdad? Bueno, la otra forma de manifestación es por medio de la hematoquesia, que es la salida de sangre por el ano de forma roja rutilante o rojo vinoso, ¿verdad? Esta, esta forma de manifestarse da a entender de que tenemos dos opciones, ¿verdad? De que el sangrado puede ser un sangrado masivo, una hemorragia digestiva alta con sangrado masivo, entonces da lugar a la salida de sangre roja rutilante por ano. Y la otra opción que tenemos es que puede ser una manifestación de un sangrado a nivel del colon, ya sea por divertículos, algún tumor. Luego tenemos lo que es la melena, ¿verdad? La melena es la salida de la sangre ya digerida por el ano, ¿verdad? La coloración de la materia fecal es una coloración negruzca, y el dato más llamativo es de que tiene un olor muy fuerte, un olor característico, ¿sí? Bueno. ¿Cómo puede manifestarse la hemorragia digestiva alta? Puede manifestarse por medio de estos datos y manifestaciones clínicas como mareos, ¿verdad? A causa de la pérdida de sangre y a consecuencia de la hipotensión, o sea, a consecuencia del sangrado, la presión baja y le da al paciente mareos, desmayos, ¿verdad? Que es la lipotimia. Le da una respiración agitada, un aumento en la frecuencia respiratoria
Y Doctora, sí, por favor, ¿usted podría poner a grabar la clase? poner para grabar, hija, vos, bueno, espérenme un segundo, pero tengo que pedirle ayuda a alguien para que se pueda grabar la clase, porque no tengo idea cómo hacer. Gracias. Martín, ayúdame, no. Quieren que grabe la clase, dice. Ahí está. Bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, entonces, como repaso tenemos las manifestaciones que puede darse, que es vamos a retroceder, la hematemesis, ¿verdad? Que es la salida por la boca de sangre, puede ser una sangre roja rutilante, puede ser más oscura como una coloración más, o sea, negruzca, ¿verdad? Que es lo que aparentemente sangró, pero que, ¿cómo? Perdón, pero las diapositivas no se miran. No se están viendo. No. Bueno, espérame que un rato. Por Dios, este tema. ¿Cómo es? Para compartir. Dios mío. ¿Cómo detesto esto, che? Bueno, bueno, había sangre por ano o una coloración en rojo vinoso que puede ser o que haya una lesión a nivel del colon, ¿verdad? O que la hemorragia a nivel del tubo digestivo alto, o sea, la hemorragia digestiva alta sea un sangrado activo, ¿verdad? Bueno, la melena, que es el dato característico de un paciente con hemorragia digestiva alta, es una deposición y la de materia fecal es tiene una coloración negruzca y fétida, o sea, tiene mucho olor. Tenemos las manifestaciones, las manifestaciones de hipovolemia, que es una hipotensión, o sea, hipotensión ortostática, que se refiere que en un cambio de posición de estar acostado a sentarse, el paciente presenta o sea, baja de forma brusca la presión. Lipotimia es desmayos, shock hipovolémico en consecuencia del sangrado masivo. El paciente presenta estos síntomas que le estoy mencionando. La frecuencia cardíaca está agitada, el pulso está acelerado. Todo esto son manifestaciones. Tiene el origen, el origen se sitúa por encima del ángulo de Strait. Puede ser desde el esófago hasta antes del ángulo de Strait, ¿sí? Bueno, la mortalidad de la hemorragia digestiva alta se ve de un 5 a 10% aproximadamente, pero puede elevarse hasta 35%. Y generalmente las personas que tienen esta enfermedad son personas ya añosas, ¿verdad? O sea, constituyen un 25% de las personas con hemorragia digestiva alta.
tenemos acá la frecuencia de las enfermedades, o sea, las enfermedades más frecuentes que ocasionan hemorragia digestiva alta, que es la siguiente clase que nosotros tenemos que dar, que es la úlcera péptica gastroduodenal, que vamos a dar en la siguiente clase. Acá vamos a mencionar un poquito las varices esofágicas, que generalmente se ven en pacientes etilistas, ¿verdad? Erosiones gástricas o duodenales, puede ser por consumición de AINES, alcohol también, síndrome de Mallory-Weill, esofagitis en menor porcentaje, 3 a 4%, los tumores, angiodisplasias y la enfermedad de Delafoie, que es una enfermedad muy rara, que creo que en el hospital donde yo trabajo y donde me formé, vimos dos en todo o sea, en mi corta experiencia como cirujana, ¿verdad? Y realmente mis jefes también habían visto muy poco. Bueno, tenemos, la vamos a clasificar a la hipovolemia leve, moderada y grave, ¿sí? La hipovolemia leve tiene como característica una presión arterial, o sea, la presión sistólica, ¿verdad? Mayor a 100 milímetros de mercurio, en una frecuencia cardíaca por debajo a 100 latidos por minuto. Entonces, más o menos, si es que el paciente ingresa a nuestro servicio y viene con una presión más de 100 de sistólica, menos de 100 latidos por minuto, significa que el paciente tiene una pérdida de sangre de menos del 10% de su volemia, ¿verdad? En la moderada ya hay una traducción en la frecuencia cardíaca, ¿verdad? La presión se sigue manteniendo estable por encima de 100, pero la frecuencia cardíaca ya es ya supera los 100 latidos por minuto. Por ciento de su volemia. Y en la hipovolemia grave, las manifestaciones tanto como en la presión sistólica y en la frecuencia cardíaca, indica de que perdió más del 25, o sea, entre el 25 al 35% de su volemia. Bueno, tenemos la endoscopía digestiva alta, ¿verdad? Que es lo que nos indica que, o sea, es la única forma de diagnosticar dentro de la hemorragia digestiva alta qué enfermedad es la que está causando, ¿sí? Y lo recomendable es hacer dentro de las primeras 8 horas, porque si hacemos después de las 24 horas, probablemente el sangrado pare y no se puede diagnosticar, o sea, no puede haber un diagnóstico certero de qué fue lo qué fue lo que causó ese sangrado, ¿sí? Bueno, hay una escala que se llama escala de Rothkal, que clasifican diferentes parámetros, como la edad, clasifica el shock, ¿verdad? El tema de la presión arterial, las comorbilidades, el diagnóstico endoscópico y la clasificación de Forrest. Bueno, de acuerdo a la edad, mayores de 80 reciben 2 puntos, entre 60 y 79, 1, menos de 60, 0. Lo mismo que estuvimos viendo, ¿verdad? La presión arterial aumentada con o sea, la presión arterial estable con los latidos por debajo de 100, significa que el paciente está estable, ¿verdad? Que no tiene un sangrado activo, menos del 10% de su volemia. Una presión arterial, perdón, al revés, si el paciente tiene menos de 100 de presión sistólica, más de 100 latidos por minuto, está grave, o sea, el paciente tiene 2 puntos dentro de nuestra escala, y significa que está perdiendo entre el 25 al 35% de su volemia. Una presión mayor a 100 y latidos una presión igual o mayor a 100 y latidos más de 100 por minuto, una pérdida de volemia de forma moderada, ¿verdad? Entre 10 a 25, y una presión
sistólica normal con pulsos por debajo de 100, 0, porque el paciente está perdiendo menos del 10% de su volemia. Lo mismo, pacientes con insuficiencia renal, cardíaca, le clasifica, ¿verdad? En diagnóstico endoscópico, en cáncer gastroduodenal alto, le clasifica con 2 puntos. En resto de diagnósticos, o sea, los otros diagnósticos que se hayan diagnosticado por endoscopía, les disminuye 1 punto. Y cuando no encuentran por el método endoscópico ninguna lesión, tiene como puntaje 0, ¿verdad? En la clasificación de Forrest, clasifica la sangre en el tracto gastrointestinal alto, o sea que cuando entra con el endoscopio y ve que hay un sangrado activo, o sea que el sangrado se observa al introducir el endoscopio, o se observa un coágulo de sangre adherido en la zona, le clasifica con 2 puntos. Cuando ya ve que no hay un sangrado, no se observa el sangrado, o que ya está, la cicatriz de la úlcera o de la lesión, le clasifica con 0 puntos. Bueno, el tratamiento de la hemorragia digestiva alta es, primeramente, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros le tenemos que reponer la volemia al paciente. ¿Y cómo vamos a reponer la volemia? Le reponemos la volemia dándole fluidos, y la forma más rápida de que el paciente aumente su presión arterial es por medio de cristaloides, ¿verdad? Que puede ser suero fisiológico, suero glucosado, hay expansores también, ¿verdad? Y dependiendo de la gravedad de la pérdida sanguínea, nosotros reponemos reponemos la sangre, ¿verdad? Con glóbulos rojos concentrados. Y es cuando... bueno, vamos a hablar de las enfermedades más características dentro de la hemorragia digestiva alta. En una de las enfermedades, que es la que tenemos que desarrollar más adelante, es la úlcera péptica. Y dentro de la úlcera péptica, que se ve en la mucosa gastrointestinal, hasta el duodeno, ¿verdad? Es a consecuencia generalmente por el Helicobacter pylori, que es una bacteria, en personas consumidoras crónicas de AINES, como pacientes, por ejemplo, con artrosis, artritis, lesiones, cuadros crónicos, o sea, dolores crónicos, le generan este tipo de úlceras. También pacientes con una carga laboral o una vida muy activa, en donde el estrés influye también, ¿verdad? La incidencia de esta úlcera general, o sea, de esta enfermedad, es generalmente entre los 55 y 65 años. Y dentro de todas las úlceras, la más común es la úlcera duodenal. Bueno, acá tenemos la definición, que es una pérdida de sustancia localizada en la mucosa. O sea, básicamente, ¿qué significa? Que la mucosa gástrica y la mucosa duodenal tiene como una película protectora, ¿verdad? Una película protectora contra el jugo gástrico, y contra las sustancias ácidas que están dentro del estómago y del duodeno, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? El Helicobacter pylori, o el AINES, o el estrés, genera una sobreproducción de ácido, y eso hace que la película protectora, la capa protectora de la mucosa, se pierda y dé lugar a esas lesiones, ¿sí? O sea que hay una sobreacidificación en ese medio. Bueno, histológicamente se dividen en erosiones, que son lesiones superficiales, como que es un rasguño, ¿sí?
redondeadas de menos de 5 milímetros de diámetro, tiene un margen poco sobrelevado. Y siguientemente tenemos ya la úlcera aguda, que son lesiones más profundas, ¿verdad? Ya no es superficial, que se extienden hasta la muscular, hasta la capa muscular de la mucosa. Bueno, después tenemos la úlcera crónica, que es cuando es como que son lesiones sucesivas, ¿verdad? Tuvo una úlcera por A o B motivo, esta úlcera cicatrizó y posteriormente vuelve a presentar el mismo episodio dentro de esa úlcera, ¿sí? Son cicatrizaciones constantes dentro del estómago o del duodeno. Bueno, en la etiopatogenia, que son las causas, por qué se ve esa enfermedad, ¿verdad? O sea, quiénes son los agentes causales, y habíamos hablado ya, ¿verdad? El Helicobacter pylori, que es el agente causal número 1, el consumo crónico de AINES en pacientes ya con dolencias crónicas, artritis, artrosis, hernia de disco. Pacientes pueden ser también pacientes con migraña, ¿verdad? Pacientes que tienen una constante dolencia y tienen o se ven con la necesidad de consumir analgésicos o antiinflamatorios. Una enfermedad con hipersecreción gástrica y enfermedades propias de la mucosa. Bueno. El síntoma más frecuente es el dolor, ¿verdad? El paciente viene por un dolor intenso, cólico, urente, o sea, un dolor que le retuerce, le quema, ¿verdad? Y generalmente cuando el paciente tiene el estómago vacío y se dice que el paciente le hace bien tomar un vaso de leche, o sea, lo que realmente le hace bien a estos pacientes es cuando el estómago está cargado con alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el jugo gástrico no está en contacto directo con la mucosa. Entonces, por ese motivo, entre el 50 y el 90% de los pacientes tienen un dolor por las noches. Bueno, son enfermedades generalmente crónicas. ¿Por qué crónicas? Porque los pacientes no se tratan. Se vio que en la mayoría de los casos, en estudios, ¿verdad? Que generalmente los pacientes con hemorragia digestiva alta, la causa principal es el Helicobacter pylori. Bueno, y actualmente lo que se indica ya es el tratamiento con antibióticos, ¿verdad? Una triple terapia, que lo que se suele hacer que solemos hacer en el hospital es una triple terapia con el omeprazol, la eritromicina o metronidazol y amoxicilina solo, ¿sí? Una triple terapia que se hace en intervalos. Se hace durante una semana, se descansa una semana y se vuelve a hacer sucesivamente hasta completar 4 semanas del consumo de ese medicamento, ¿sí? ¿Y qué pasa? Estos pacientes primero nunca se hicieron un estudio endoscópico en donde le puedan tomar biopsias al paciente o puedan diagnosticarle la enfermedad. Entonces ellos dejan pasar, ¿verdad? Y toman omeprazol, o sea, toman algunos medicamentos que le calman la molestia, pero nunca se trataron la enfermedad como tal. Por eso es una enfermedad que se arrastra con los años. Bueno, habíamos hablado que el método diagnóstico es la endoscopía, ¿sí? Tenemos ahora la clasificación que ya habíamos visto anterior en la escala de Roctal que le clasifica por Forres, ¿verdad? En el último escaloncito que teníamos el sangrado activo o a chorro, que es la clasificación de Forres 1A, 1B. El tipo 2A, que es vaso visible, o sea que se ve el vaso, pero no está sangrando.
El 2B es cuando vemos el coágulo rojo dentro de la mucosa, en la pared del estómago, del duodeno. 2C son ya manchas de sangre o resto de coágulos ya previamente digeridos, o sea, una coloración negruzca. Y el tipo 3, que es la cicatriz, ¿verdad? Que es el fondo con fibrina, que es la cicatriz ya de la úlcera que el paciente ya dejó de sangrar y cicatrizó, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las complicaciones? Tenemos dos complicaciones básicamente. Una de las complicaciones es la hemorragia, que es el sangrado que estuvimos viendo, que le clasificamos en 3, y la perforación. La perforación va a dar una peritonitis, ¿sí? Una peritonitis química, las úlceras generalmente o se perforan o sangran, ¿verdad? No pasan las dos cosas al mismo tiempo. Es muy raro que pase ambas complicaciones en un solo paciente. Podría ser, pero es demasiado raro, ¿sí? Bueno. El tratamiento, tenemos el tratamiento médico, y que es lo que les había comentado anteriormente. Tenemos los cuidados generales que primero se le pide a cualquier paciente con cualquier patología de base como hipertensión, diabetes. Es primero el cambio de estilo de vida. Posterior a eso, si es que no mejora, hacemos el tratamiento médico, que es la erradicación generalmente de Helicobacter pylori, y dependiendo de lo que se encuentre, si hay un sangrado activo, es por medio de endoscopía, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de qué antibióticos usar, de qué remedio usar, como el omeprazol, que hablamos ya que es un inhibidor de la bomba de protones. Hablamos del tratamiento endoscópico, que es la escleroterapia, ¿verdad? Uno de los tratamientos de la escleroterapia, que es la inyección de adrenalina en la zona del sangrado activo, ¿sí? También la electrocoagulación, que se ve con monopolar o bipolar, se puede realizar, que se suelen hacer en sangrados activos, o sea, en úlceras con sangrados activos. En varices esofágicas, por ejemplo, se utilizan clips hemostáticos o bandas elásticas, todo por el método de endoscopía, ¿sí? El tratamiento quirúrgico que se realiza en caso de que hay un sangrado activo importante, o sea, una hipovolemia severa, y en perforaciones en donde el paciente ya presenta un cuadro peritoneal. Bueno, otras enfermedades que dan hemorragia digestiva alta son las erosiones, que son causadas por el consumo crónico de AINES. Las varices esofágicas, que generalmente se ven en pacientes etilistas crónicos, ya con una enfermedad, o sea, el paciente con varices esofágicas generalmente ya tiene una enfermedad agregada por el consumo crónico de alcohol, que es la hipertensión portal, y eso que ya da una consecuencia, que son las varices esofágicas. Y generalmente estos tipos de pacientes presentan ese tipo de hemorragia digestiva alta, ¿sí? Bueno. Acá le clasificamos, o sea, clasificamos la enfermedad, la cirrosis crónica, ¿verdad? O sea, la cirrosis por consumo de alcohol se ve por medio de la clasificación de Child-Pugh, que eso es a modo de dato nomás, ¿verdad? Bueno, el diagnóstico es el mismo. El diagnóstico se realiza por endoscopía. En este caso es
fibrogastroscopía, que es un método endoscópico, pero es con un tubo más rígido y ve solamente la parte del esófago hasta estómago, ¿sí? Bueno, el manejo es exactamente o sea, el manejo se puede dar por medio de clips, clips o bandas elásticas, también un poco en la aplicación de adrenalina, que es la escleroterapia. Bueno, de los tratamientos, pero no realmente, o sea, uno de los tratamientos médicos sería que se puede usar es el uso de la terlipresina, que es un vasoconstrictor. Bueno, son ejemplos de lo que podemos, o sea, de los tratamientos médicos que podemos realizarle al paciente. Tenemos, ya habíamos hablado también del tratamiento endoscópico, que es la ligadura, ¿verdad? En caso de que haya un sangrado activo que presente una hipovolemia severa, se hace un taponamiento esofágico y la sonda se llama sonda de seno. Sonda y que tiene un balón, acá pueden ver, se ve, hay un balón redondeado y un balón alargado, ¿sí? La sonda se mete hasta llegar al estómago y se insufla. Acá tienen los diferentes, los tres tubitos, ¿verdad? Son tres cañitos. Uno de los cañitos es el que queda en conexión con la sonda. El siguiente cañito va a ser el que va a dar en conexión con el balón que está en el esófago. Y el otro cañito sería de alimentación, ¿verdad? Bueno, esta sonda se utiliza para parar la hemorragia activa en ese momento, ¿sí? Pero no es un tratamiento definitivo, sino que es un tratamiento temporal para evitar que el paciente muera por una hipovolemia severa. Bueno, después tenemos el síndrome de Mallory-Weill, que se produce por vómitos con una presión esofágica elevada, ¿sí? Se ve generalmente en varones entre 20 a 45 años. Bueno, se asocian generalmente a hernias hiatales. Estos pacientes presentan hematemesis y que es la característica, o sea, uno de los síntomas de la hemorragia digestiva alta. Estos pacientes, o sea, el diagnóstico de esta enfermedad es siempre, o sea, generalmente todas las enfermedades, o sea, todas las enfermedades que causan hemorragia digestiva alta, el diagnóstico es por medio de la endoscopía, ¿sí? El tratamiento precoz en esta enfermedad puede ser por electrocoagulación o por escleroterapia, que es la aplicación de adrenalina que habíamos visto, ¿sí? Bueno, ahora estamos finalizando la clase de hemorragia digestiva alta y vamos a ver vamos a esperar a las 18 horas para iniciar la clase o no sé si puedo modificar para iniciar ya ahora la clase de úlcera gastroduodenal. No sé si me pueden avisar, por fin. Dale, veo para iniciar, ¿sí? Doctora, ¿podemos continuar? Sí,
Sí, sí, me pueden hacer preguntas si quieren, entonces esperamos hasta las No, 18. no, como que falta mucho, 15 minutos para las 18. Y lo que podemos hacer es ver para iniciar la otra clase, porque se correlaciona, ¿verdad? Y sí, por Es, favor, si se puede. y bueno, Yo entonces creo que esta clase vamos a finalizar, ¿sí? sí, dale, no hay problema. Vamos a Gracias. iniciar la otra clase, ¿te parece? Sí, excelente. Dale, dale.